Bien, nos acompaña María Berrial, presidenta del MAS. Por cierto, hoy es viernes 19 de enero, ¿no? Es una fecha también muy importante. El 19 de enero. Una fecha muy importante porque se cumple un aniversario de la fundación del MAS, pero aparte del señalamiento que puedes hacer sobre la fundación del MAS y lo que fue un proyecto que todavía está en la nostalgia, porque era un proyecto bien interesante. Bueno, vamos a hablar luego de política. Bienvenida, por supuesto, María, pero si quieres arranca con lo del MAS y el aniversario. Bueno, sí, que cumpliendo 53 años de existencia, por supuesto, como tú, de un sueño desde sus fundadores, Teodoro, Pompeyo, Argelia, y bueno, y tantos más, Bayardo, a lo que era la posibilidad, pues, de hacer la política de manera diferente, hacer las cosas de otro modo, pues, y presentarle al país un proyecto político que no era romper con el bipartidismo también, lo que era, Sí, eso claro. fue parte de la historia del MAS. Entonces, bueno, hoy arribando a 53 años, por supuesto, presentándole al país todo lo que puede ser, sobre todo en un año electoral, un cambio para Venezuela. El MAS era un proyecto socialista, pero un proyecto socialista Socialdemócrata. en democracia, eso iba Socialdemócrata. precisamente, ¿no? Y además quitarte todos esos viejos polvos de lo que era Bueno, la inspiración marxista-leninista del Partido Comunista y todo eso. Nace de romper con el Partido Comunista, rompe con el Partido Comunista y, por supuesto, con lo que era la Unión Soviética y toda esa ideología trasnochada, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de los fundadores. Increíble, y es por eso todavía que por ahí vive, ¿no? No, todavía está viva. Increíble cuando uno escucha todavía los códigos que se manejan y dice, oye, pero han pasado tantos años y se siguen diciendo las mismas cosas, superado por la historia. Hay quien dice que es marxista-leninista. Sí. Y bueno, se respeta. Sí, se respeta lo que pero tú no dices. se comparte. Ahora bien, en el contexto actual, ¿no? El MAS, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es la propuesta que está dentro de lo que es la dinámica y el desenvolvimiento político venezolano? Bueno, nosotros estamos precisamente ahorita pensando en unas elecciones presidenciales donde se enfoca todo el país, pues, porque de por sí Venezuela es un país presidencialista. ¿Cómo construir? No es ni lo que hemos vivido, ni lo anterior, ni lo actual, sino un nuevo proyecto de país que además tiene que ser muy plural, tiene que respetar la diversidad de factores que existen en el país, pero construirlo con toda la sociedad venezolana, sectores económicos, sociales, políticos, y por supuesto una gran organización en vista de lo que son las elecciones presidenciales. Tenemos la posibilidad de la construcción, nosotros decíamos, de una candidatura unitaria, no una candidatura única, porque seguramente no va a existir una candidatura única, van a existir algunas candidaturas espontáneas que puedan aparecer. No, las habrá sin duda, de hecho ya se asoman. Y bueno, y todo lo que conversábamos fuera del aire, lo que es la expectativa del ciudadano, la desesperanza que se ha sembrado durante tantos años, cómo levantar ese ánimo de los ciudadanos, esa credibilidad del elector para poder cambiar los destinos de Venezuela. Ahora fíjate, María, el año pasado en octubre se realizaron unas elecciones primarias, se escogió una candidata que sobre ella pesa una inhabilitación y está a un nivel de expectativa sobre qué hace la sala político-administrativa del TSJ para ver si la ratifica o sencillamente la desmonta como tal. Ahora, ¿y si eso no ocurre? Bueno, nosotros decimos que las inhabilitaciones, jurídicamente hablando, están al margen de la ley. Las inhabilitaciones o la limitación al ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano siempre van acompañadas de una sentencia penal definitivamente firme y como pena accesoria limitar el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, llevarlo a la sala político-administrativa, bueno, deberían ser. Surgió de los acuerdos de Barbados, o del acuerdo de Barbados. Es un procedimiento especialísimo, digo, yo lo denomino un procedimiento especialísimo porque no se sabe si es un recurso de reconsideración, de revisión, lo que contempla la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Con una medida cautelar, además. Bueno, con una medida cautelar y con una medida de amparo, que debería haber sido resuelto de inmediato, porque es un amparo constitucional lo que se está solicitando. Pero están a la expectativa, hubo vacaciones judiciales, no ha habido despacho en la sala política y sabemos que es una respuesta política, más no
política administrativa, sino una respuesta política en base a unas negociaciones. Esa es la expectativa que tienen todos los venezolanos, no solamente, por supuesto, la mayor concentración está en lo que suceda con María Corina Machado, pero hay otros dirigentes políticos que también están aprovechando este procedimiento. Ojalá salga como debe ser, ajustado a la ley, que no existen inhabilitaciones y podamos continuar la ruta, el camino electoral. Es importante señalar que nuevamente todos los sectores democráticos retomaron el camino electoral. Pero tienen los partidos políticos, digo, que plantearse escenarios. Escenarios de cara a un futuro no de largo plazo, o de corto o mediano plazo. Muy corto, porque además estamos en el tiempo de elecciones. Aun cuando no hay una fecha cierta, este año hay elecciones presidenciales de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, nosotros siempre decíamos que se debería conformar un comando estratégico que evaluara todos los escenarios y que evaluara también los obstáculos que se van a poner y que pueden aparecer en el camino. Y que era necesario esa construcción, un comando bien plural, independientemente de las circunstancias, que no es un comando de campaña, ni es un comando a favor de una candidatura, sino donde participen la mayoría de los sectores democráticos del país para ir evaluando las rutas y además los desafíos que tenemos que... Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo, María. Conversamos con María Verdial, presidenta del MAS. Bien, seguimos con María Verdial. Corrijo, vicepresidenta, porque Segundo Meléndez es el titular de la presidencia. De la presidencia. María es la vicepresidenta, no, porque ahí en pantalla veían presidenta del MAS, es vicepresidenta. Bueno, escenarios, lo habíamos dejado en el segmento anterior planteado, María. ¿Y si María Corina no es la candidata? ¿Cuánto tiempo puede esperar la oposición para escoger una propuesta unitaria si ella no fuese la opción presidencial? Bueno, María Corina ya se convirtió en la gran electora y en la protagonista de los caminos que tenemos que desarrollar en este proceso de elecciones. No debería estar inhabilitada legalmente, es una situación política, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y por lo tanto hay que construir una alternativa. Eso es un hecho negado por parte también de lo que es la candidata, del comando de la candidata María Corina, pero... ¿Ustedes no están dentro de ese comando? Sí? No estamos dentro del comando, nosotros no hemos tomado decisión porque es la Convención Nacional del MAS quien elige el candidato presidencial. ¿Cuándo va a ser? Nosotros tenemos dirección nacional este fin de semana, sábado y domingo, y de ahí se convoca la Convención Nacional. Entonces, bueno, repito, es necesario evaluar, a lo mejor la inhabilitación puede ser un obstáculo que ya existe actualmente, pero puede haber muchos más obstáculos que hay que pasar, hay muchas olas que surfear para poder aterrizar en la construcción de esa candidatura unitaria. Y vemos que la candidatura de María Corina es la candidatura que está en la palestra pública, en el sentir de los venezolanos, y es por ello que ella debe ser la protagonista en la construcción de ese camino y de esa ruta. Supongamos esto, por lo que dices, me pudiera llevar a mí a pensar, bueno, y si es la gran electora, pero no va a ser la candidata, ella puede ungir por iniciativa propia o colocar en una mesa para la discusión una alternativa. Bueno, parte de eso debería ser lo que se discuta. Te repito, eso cuando uno lo plantea públicamente pareciera, entonces no le estás haciendo el juego al gobierno, pero es una realidad, es un hecho que tenemos que transitar. Hay la posibilidad de que levanten la inhabilitación o la posibilidad de que no le levanten. Son dos situaciones que se están dando. Aun cuando el sentir de toda Venezuela, nosotros decimos, no se puede abandonar la ruta electoral. La ruta electoral es la clave, la salida pacífica, electoral y democrática es la única, no es que hay otra, es que es la única que tenemos los venezolanos. Hay una expectativa, una esperanza de cambio, los venezolanos lo demostraron en la participación en las primarias, lo demostraron cuando se hizo el referéndum también. Entonces los venezolanos quieren cambiar, quieren otro destino para Venezuela y los dirigentes políticos no podemos defraudarlos y no podemos cometer errores que se han cometido en el pasado. Lo que pasa es que el tiempo juega en contra en muchas oportunidades, porque si la sala político-administrativa, estoy manejando hipótesis, tarda mucho
en tomar una decisión, el tiempo avanza, ¿no? No se conoce tampoco la fecha de la elección presidencial. Se ha especulado que pudiera adelantarla a octubre. Generalmente es en diciembre, que constitucionalmente debería ser así. Pero uno no sabe. El país no sabe. El país está como viendo para un lado y para otro, ¿no? No, pero es que eso es otra cosa. En la región y en El Salvador, en República Dominicana, en Estados Unidos, hay elecciones también. Hay elecciones y se sabe la fecha, el día tal es la elección. Nosotros no tenemos, los venezolanos todavía hoy, y nos hemos hecho exhorto al CNE, el cronograma electoral, que fije, la fecha de las elecciones son en octubre, el día 10 de octubre, sí, el día 5 de diciembre, pero que coloque una fecha que sea cierta en base a todo lo que conlleva a unas elecciones. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, otra hipótesis. Digo, los partidos de oposición, pregunto, ¿van a esperar cuánto tiempo? Los partidos que juegan y apuestan a una propuesta unitaria, sea María Corina o sea otra, no pueden esperar hasta que la sala político-administrativa que decida en el mes de julio, imagínate, no es candidato, entonces... Bueno, precisamente eso es parte de lo que decíamos, que debería existir una especie de sala situacional, si no le quieres llamar comando, estratégico, que evalúe todas las posibilidades y todas las opciones que puedan estar. Es una sugerencia del MAS. Es una sugerencia del MAS, una propuesta que no ha sido aceptada. Vi que hay un comando que creo que sí, salió recientemente, ya un comando 600K, operativo. Algo así. Exacto, que claro, tiene que ver con la plataforma unitaria, con los partidos que están apoyando directamente ya la candidatura, pero es necesario, repito, no abandonar la ruta electoral. Y eso es estratégico y eso hay que sopesarlo con todas las posibilidades de lo que nos vayan poniendo en el camino. Y eso nos pareciera que no está en consonancia con sí, todas las organizaciones políticas. A la par, en la otra acera hay un tema, ¿no? Sí, todo apuntaría que en principio Nicolás Maduro buscaría la reelección, pero se han presentado ciertos, uno pudiera decir agujeros. Hay ciertas filtraciones por allí que dicen que a lo mejor por el nivel de popularidad que tiene el gobierno y su propia candidatura, a lo mejor no sería él, sino que se abriría un espacio también en el partido del gobierno para hablar de otras propuestas u otras posibilidades. La candidatura de Nicolás Maduro unifica al PSUV, porque si no es Nicolás Maduro, por supuesto van a existir muchas aspiraciones para representar esa candidatura, pero también tienen que ver que todas las encuestas reflejan que tanto el gobierno como Nicolás Maduro no están en la mejor posición. Creo que el candidato que coloque el gobierno en esta oportunidad es derrotable. Y eso lo señalan todos los sondeos de opinión. Y bueno, y la calle, andar en la calle, ya uno sabe qué país tenemos. Pues muy bien. Bueno, María, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y compartir con nuestros televidentes. Mientras tanto, nos vamos a la pausa, al regreso a Arte y Espectáculos en lo actual.